Primer invitado en la mañana de Arriba Gente. Es una presentación de Chorizos Camposur, elaborados con carne fresca y natural. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Más temprano se nos recordaba, Vero Chevalier, el caso de este hombre asesinado en el marco de una rapiña en San Luis, en Canelones. Esto fue por noviembre. La familia de este hombre ha apelado el fallo que dejó en libertad a los acusados en su momento. Invocó hechos nuevos, aportó nueva prueba. Por allí se habla de muchos errores cometidos en esa primera instancia, y para profundizar sobre ello, para saber, bueno, qué es lo que ha sucedido, qué es lo que se ha conseguido además, vamos a hablar con el abogado defensor de la familia de la víctima, el doctor Oscar López Goldaracena. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Un placer estar nuevamente con ustedes. Buen día. Realmente, muy agradecido a nombre de la familia de la oportunidad de poder amplificar lo que es este trágico hecho, sí, ¿verdad? Porque no solamente se trata del hecho en sí, de la rapiña y del asesinato de una persona, sino que del proceso judicial posterior, en el cual la familia no se presenta en el juicio como víctima, porque la fiscal de aquel entonces le manifestó que no era necesario que se presentara, porque era un caso claro, habían apresado a los delincuentes, se les iba a dar tantos años de condena, pero en un juicio en el marco del nuevo Código de Proceso Penal. Exacto. En el que el fiscal debió haber presentado su caso con la prueba consistente para convencer al juez. El juez no tiene en este marco poderes instructorios de prueba, ¿verdad? Ocurrió que a pesar de la prueba que se presentó, y a pesar de notorios errores de la Fiscalía en el caso, sí, que luego los podemos abordar, ¿verdad? Pero uno de ellos muy claro, es decir, no se extrajo la bala del cadáver, por ejemplo, para poder cotejar con el arma que le disparó. Error no de la Fiscalía en ese caso, sino del médico forense, que tiene la obligación legal de hacer una autopsia y extraer todos los objetos del cadáver. Error y de la Fiscalía no insistir. De la Fiscalía al no insistir o no pedir eso es una prueba determinante. Es determinante. Balística para cotejar las armas. Por ejemplo, también no haber solicitado los audios de los celulares que probaban lo que se afirmó en el juicio, que de alguna forma quedó comprobado también, ahora vamos a eso, ¿verdad? Que hubo una entrega de la rapiña que terminó en el homicidio. En el marco de ese proceso resulta de que la sentencia del juez de primera instancia es declarar inocente a los tres acusados. Y eso causó una profunda indignación, no solo en la familia, sino en todo el entorno, en todo San Luis, por un caso... Pues a mí, perdón, Oscar, a mí me llamó la atención una cosa. Hubo una molestia muy grande hacia el juez y no tanto la Fiscalía, porque en realidad, después de haber leído todo, tal vez la responsabilidad... iba más hacia el lado de la Fiscalía. Hay una responsabilidad yo digo en tres patas, ¿verdad? Hay una responsabilidad en general del sistema judicial. La primera, vamos a ver, del médico forense, que depende del Poder Judicial, el tema de la autopsia. La segunda, grave, de la Fiscalía. Los fiscales, este es un caso iniciado en el marco del nuevo Código, era de los primeros casos, y los fiscales estaban acostumbrados, y están acostumbrados, yo creo todavía, ¿no?, a trabajar en los escritorios. Y acá se trata de llevar los casos a juicio. Sí, llevar un caso a juicio no es lo mismo que dictaminar desde un escritorio. Producir la prueba en la audiencia, que fue lo que faltó. Exacto, imaginarse los escenarios. Faltó producir la prueba en la audiencia. Danilo, imaginarse los escenarios. ¿Qué va a responder este testigo? ¿Cómo le repregunto a este documento cuando lo presento? ¿Me explico? Es decir, hay que convencer no solamente en el aspecto discursivo, con la prueba de acuerdo a los medios que marca la ley. Error, segundo plano de errores. Pero el tercer plano de error, que lo remarco en el escrito que presentamos, es también lo que yo creo un error judicial. Cuando, a pesar de esos errores, queda demostrado que hay responsabilidad de los acusados, y yo digo plena prueba, porque muchas veces es difícil probar este hecho. Pero probando este hecho, probando este hecho, probando este hecho, probando este hecho, concluye de forma lógica, de acuerdo al sentido común de cómo ocurren los hechos, valorado por la sana crítica, que este hecho ocurrió. Yo les podría poner muchísimos ejemplos de la prueba diligenciada en este juicio
por los cuales el juez razonó por el absurdo, no razonó con el sentido lógico de cómo ocurren los hechos. Voy a poner un ejemplo. De uno de los celulares de los acusados se enviaron mensajes a los otros celulares entregando la rapiña. Eso quedó probado, que existieron esos mensajes. Resulta de que la defensa argumenta, la persona, la dueña del celular, que ese celular se lo habían extraviado y que no había mandado los mensajes. Y que lo había encontrado luego en su casa unas horas después. Cuando se le pide la denuncia y se presenta la denuncia de extravío, la denuncia está hecha 1 hora y media después que se mandaron los mensajes. Sentido lógico de cómo ocurren los hechos. No es que los mensajes se hayan mandado después que se hizo la denuncia por la pérdida. O sea, hubo un ser misterioso, entre comillas, que se metió en la casa, robó el celular, sacó las fotos, lo volvió a dejar en la casa, no se robó nada. Después la persona lo encuentra. Para justificar que no sacó las fotos, hizo una denuncia por extravío. Esto determinó que hiciéramos una denuncia por falso testimonio, incluso, claro, de un testigo que avala esa versión. Claro, pero, Oscar, pero ese es un hecho... Nano ha hecho la cobertura para subrayado el caso ampliamente y, de hecho, ha entrevistado al testigo clave. Mira. Que siguió... Mira, ese es el otro tema. Vio y siguió todo. Pero ¿cómo puede ser que ese hombre no haya ido a declarar? En esto quiero ser también muy cauto, muy claro, y en el día de ayer lo hemos hablado con el periodista, con Fole. Se entrevistaron muchas personas en el marco de ese repudio que generó el hecho, que aseguran haber visto el hecho, que haber seguido a la persona, a los asesinos y demás. Bien. Existió una persona que en auto, no en moto como se dijo, en auto, vio el homicidio, llamó al 911, se mantuvo en línea durante todo el proceso de persecución, dándole indicaciones a la policía. ¿De por dónde iban? Por dónde iban, pero incluso le dice en el momento que le disparan a la víctima. Porque vio cuando el rapiñero estaba forcejeando con esta persona en el auto. Cuando le dispara, esta persona, que no fue una de las personas entrevistadas ese día, hubo otras, pero esa persona, que es la que se mantuvo en línea con el 911 y le fue indicando a la policía la hoja de ruta de escape, hasta el momento que los detiene, o sea, nunca hubo pérdida de contacto visual, fue ubicada después del hecho. Después de la sentencia, a raíz de el impacto del fallo, que todo el mundo comentaba y era cierto que se le había visto a las personas, muchas personas, incluso los entrevistados, y claro, no, nosotros los vimos, pero hubo una persona que yo creo que es el testigo clave, que es este testigo, fue ubicado después. ¿Por parte de quién? ¿Pero por parte de quién? ¿Quién lo tendría que haber ubicado? La Fiscalía, claramente. La Fiscalía. La Fiscalía, la Policía. ¿Quién lo ubicó? La familia de la víctima. Después. Esta persona se le toma declaración ante un escribano público. Pero perdón. ¿Y cómo la policía no reporta a quien hace la persecución del delito, en este momento que es la Fiscalía, de que una persona estaba relatando todo? No solo la policía debió haber reportado, sino que la Fiscalía debió haber pedido las grabaciones del 911. Claro. Por ejemplo, las debió haber pedido. La Fiscalía se confió, la que presentó el caso, se confió que con todos los demás elementos que tenía... No era necesario agregar más cosas. Alcanzaba. Cuando no se trata solamente de examinar, bueno, está esta prueba, está esta otra, con esto alcanza, no. Hay que tratar, cuando se prepara un caso judicial, como cualquier caso judicial, no solamente un caso penal, hay que pensar que hay otra parte que va a estar defendiendo los intereses contrarios y que hay un juez en el medio que es el que tiene que objetivamente aplicar el derecho. Sí, ni para un lado ni para otro. Y que en ese momento... Ahora ha cambiado eso. Ha cambiado. Pero en ese momento no podía, como le reclamó Bonomi en cámaras, que no podía pedir prueba en ese momento el juez. Pero yo quiero ser muy claro con mi postura. Independientemente de los errores de la Fiscalía, que fueron gravísimos, porque ya los hemos visto,
El sentido lógico de cómo ocurren los hechos. Las personas son detenidas con la misma moto que identificaron los testigos. Las personas son detenidas en su poder con el fajo de billetes con una pinza. Y cuando se le pregunta a la persona rapiñada qué dinero era el fajo de billetes con una pinza metálica, cuando se compara la ropa de cómo estaban vestidos, cuando se introduce el tema de las llamadas de la entrega, cuando se ve que las personas tenían guantes de látex en la moto, cuando fueron detenidas 15 minutos después del hecho en la misma zona. Pero puedo seguir. Sí, sí. Si esto fuera una película, te dicen que exagerás. No, pero ¿no? es así. El guión es exagerado en el cúmulo de errores. Mira que a veces la realidad, lamentablemente, supera las ficciones. A veces la empata. Sí, a veces la empata. Este caso es pero miren difícil que de yo he creer. visto a lo largo de mi carrera casos que superan la Sí, ficción. sí. Acá se da un cúmulo de desgraciadas circunstancias, con errores, digo, inexcusables. Vamos a decir esto, inexcusables. Que un médico forense declare en el juicio que no sacó la bala porque no tenía radiólogo y porque no era su función, es algo que no entra. Porque además, independientemente... Bueno, de hecho le ha traído consecuencias a ese forense, ¿no? Sí, Todo esto. independientemente de que la ley diga que es obligatorio hacerlo, pero decir, no, yo no lo hice porque no era mi función. Esa fue la declaración. O sea, como que se van sumando. ¿Qué fue lo que realizamos? Bueno, cuando se ubica ese testigo, al mismo tiempo se realiza una denuncia por falso testimonio. Se espera que la fiscal, la nueva fiscal, apele la sentencia. Acá estamos haciendo, yo lo digo a veces en términos médicos, cirugía mayor, que la víctima no es parte en el juicio penal, que es parte la fiscalía, la defensa, el juez. La víctima tiene derechos en el marco del nuevo código, igual que los denunciantes tienen derechos. Pero la víctima no participó en el proceso de primera instancia porque la misma fiscalía le dijo, no es necesario. No era necesario. Ahora la fiscalía apela. ¿Qué hace la víctima? ¿Qué hace la familia de la víctima? Porque los derechos de la víctima en este caso los está ejerciendo la hermana. Lo que hicimos fue, amparados en normas del nuevo código, que dicen expresamente que la víctima tiene derecho a producir prueba en segunda instancia. O sea, la segunda instancia es cuando luego que se Eso te apela. iba a preguntar. La Apelación. víctima- Ahora esto está en cuarto En turno de segunda apelaciones. instancia, en el Tribunal de Apelaciones de segunda instancia, porque la fiscalía apeló. ¿Vos podés presentar programa? El expediente fue a segunda, el Tribunal de Apelaciones de segunda Sí, instancia. lo tienen los doctores Ángel Cal, Luis Charles y Gabriela Exactamente. Merialdo. Entonces, en el mismo día que el expediente llegó, se presentó la víctima en el Tribunal de Apelaciones, no en el Juzgado Atlántico, en el Tribunal de Apelaciones, invocando su derecho a ser oída, que lo dice el Código, derecho a ser oída, y al mismo tiempo a producir prueba en segunda instancia. ¿Y cuál es la prueba que presentamos? Esa acta notarial por la cual se le tomó declaración a ese testigo, ¿verdad? Solicitando además que sea convocado por el tribunal. El tribunal lee el acta, que es un documento posterior a la sentencia, porque se labra con posterioridad, porque se ubica con posterioridad. La ubicación del testigo es un hecho nuevo, más allá de que quizás investigando se podía haber llegado a que existió ese testigo, pero lo cierto es que ese testigo nunca fue contactado por la fiscalía, nunca fue contactado por la policía y nunca se presentó, por miedo. Se piden medidas de seguridad y se pide que se cite a declarar en segunda instancia. Y al mismo tiempo se presenta la copia de la denuncia por falso testimonio a la que hice referencia anteriormente. Ahora, como se dice, la pelota la tiene el tribunal. La fiscalía apeló. La víctima se presentó en segunda instancia directamente al tribunal a aportar prueba, no habiéndose presentado en primera instancia, pero teniendo derecho a hacerlo en ¿Solo la segunda víctima instancia. puede hacer en esta instancia la presentación de pruebas en segunda instancia? No, la fiscalía también ¿La lo fiscalía puede hacer. también puede presentar? Y los hechos nos consta, porque hemos estado trabajando con la nueva fiscal, inmediatamente que se ubica ese testigo por parte de la familia, se le pone en conocimiento a la nueva fiscal. La fiscal también pide la declaración de ese testigo como prueba en segunda instancia. Ahora, ¿cuál es el trámite? El tribunal debe analizar los argumentos que se le dio, la prueba que se le dio, resolver, porque no hay antecedentes, fíjense en el marco del nuevo código, que la víctima se presente a apelar una sentencia en la cual se declaró inocentes a los acusados. La víctima, perdón, no se presenta a apelar, se presenta a la fiscalía, la víctima se presenta a producir prueba en segunda instancia. La ley dice que la víctima puede coadyuvar, ayudar a la fiscalía durante el juicio.
Y creo que es muy importante, independientemente de que los derechos y el interés general esté defendido por la Fiscalía, que las víctimas de los delitos Claro, se involucren. se involucren. Claro, seguro, es fundamental. Se involucran. Muchas veces, y yo en este siempre caso... están en condiciones, No, ¿no? sí, eso le iba a Emocionales, decir No, tal cual, le iba a decir tal cual. Mira, Pero pueden tener una representación legal que lo haga. le iba a decir tal cual lo que su colega manifestó, porque a mí es así. El estado de shock que vive el familiar de la víctima es terrible. Es terrible porque hasta el día de hoy, no solamente el estado de shock por el hecho, el estado de shock luego por el proceso. Es muy difícil el tratar de presentarse en un tribunal, ver cara a cara en la sala de audiencias a las personas acusadas de la muerte de su familiar. Es muy difícil. Lo que sucede es que yo le digo siempre que la instancia judicial es sanadora muchas veces, Sí. es reparadora. El solo hecho de que se haya presentado en estos días, que se haya presentado este escrito, yo sé que para la familia de la víctima es el paso que tenía que dar. ¿Por qué? Porque es la forma de decir, bueno, como me lo han dicho, no queremos que esto le pase a nadie más. Ese es el tema. Claro. Estas personas que todavía no fueron declaradas culpables, digo, desde el punto de vista legal son inocentes, ¿verdad? Pero se tiene la certeza que cometieron ese delito. Incluso ha trascendido periodísticamente que uno de los acusados habría cometido otro homicidio posteriormente. Está involucrado y de hecho Comentaba está lo formalizado. comentaba Fole en el día de ayer. Sí, está formalizado por, por un homicidio en Ciudad de la Costa. Por otro homicidio. O sea, fíjense de que ese homicidio no hubiera ocurrido si en el primer caso la persona hubiera sido declarada culpable. Nosotros tenemos confianza en que el tribunal analice el caso, analice todo el caso nuevamente, porque, reitero, con la prueba que hay, aún sin la nueva prueba, razonando con el sentido, la regla de la experiencia, que yo pienso que es, pero no es algo que lo diga yo, no es el razonamiento intuitivo, ¿verdad? Lo dice la ley, la sana crítica en la valoración de la prueba. Se llegaría a la conclusión de que son culpables los acusados. Ahora, reforzados estos hechos con pruebas supervinientes, o con prueba nueva, con denuncias por falso testimonio, con el hecho de un testigo que no había sido ubicado antes y que ahora está ofrecido para declarar. Igualmente en una situación, digo, vale la pena aclararlo también, en una situación completamente diferente a que si hubiera sido llamado en primera instancia con una serie de pruebas. Ahora pasa a ser un testigo clave con los culpables teóricamente en libertad, es decir, estamos hablando de una persona que tiene que tomar una decisión de vida muy compleja. Bueno, precisamente, mire, en función de todo ese contexto... ¿Está como testigo protegido? En función de todo ese contexto se pide la declaración como testigo protegido. No quiere enfrentarse a las víctimas, pero tiene la valentía, y tuvo la valentía de declarar en presencia de escribano, labrándose un acta. Vio lo que conversábamos recién, de que cuando se prepara un caso se tiene que pensar en todos los aspectos. Claro. Quizás un testigo muchas veces puede decir, pasó tal cosa, pero luego les habrá pasado a ustedes, hasta en los casos más inocuos. Decir, bueno, pero no me llamen a declarar, no quiero involucrarme. Muchos dicen, no, yo estoy dispuesto a seguir hasta las últimas consecuencias porque es mi deber. Depende también del tipo de casos, depende de la magnitud de casos, ¿verdad? En este caso el testigo quedó tan indignado como la familia de la víctima, cuando sale la sentencia de inocencia. Cuando es ubicado, él está dispuesto a declarar, lo va a hacer, lo va a hacer. Lo único que solicito es no declarar en la misma sala. Hay medidas de protección en relación con eso. Si puede declarar en una sala contigua a la sala de audiencia y ser filmado en videoconferencia para no estar en contacto físico con los demás, pero ya declaró, les reitero, ya declaró en presencia de un escribano y esa declaración ya está en poder de los miembros del Tribunal de Apelaciones. No, hice la salvedad porque es un cambio muy importante y es una decisión de una persona absolutamente loable y absolutamente destacable su actitud, pero para que comprendamos hasta qué punto se pudo haber dañado el caso y en definitiva la llegada de la justicia, ¿verdad? Es decir, por lo que se generó en un primer momento. Porque en un primer momento, frente a la presentación de toda la prueba, la presentación además de un testigo como terminaba desapercibida. Hoy es clave. Hoy es clave. Mire, Humberto,
en los reportajes que se hicieron, que hizo el propio periodista del canal el día de los días posteriores a los hechos, incluso el día de los hechos, esos testigos que declaran haber visto, muchos de ellos no fueron citados a declarar. Ese es un error de la Fiscalía. Entonces yo no puedo a esos testigos decir, bueno, ahora sí los cito. No puedo. Pero sí puedo ubicar pruebas supervinientes. Me explico. Entiendo lo que decís. Completamente diferente. Entonces, es prueba nueva, es por prueba decirlo nueva, de alguna manera. Nueva. La ley establece, incluso es muy estricta en eso, tienen que ser en algunos casos documentos posteriores a la sentencia. Y lo que estamos presentando es un documento posterior a la sentencia. Doctor, el acta notarial es posterior a la sentencia. Y justamente para aclarar lo que se puede y lo que no se puede hacer, usted en 2 momentos habló de otro hecho fundamental que fue la no extracción de la bala del cadáver de la víctima. ¿Eso puede subsanarse? Yo lo estuve evaluando para solicitarlo por parte de la víctima y llegué a la conclusión legal objetiva de que no era procedente desde el punto de vista procesal legal. Porque es algo la que exhumación del cadáver no se puede hacer. Es algo que se tendría que haber hecho para la causa. Sí, claro. Pero decir, para la causa no se puede. No en esta instancia. No en esta instancia. Se tendría que haber solicitado. Es una prueba que se tendría que haber solicitado en primera instancia. En su momento. No se solicitó. Y en el marco, por ejemplo, se pueden incorporar, y que de hecho se van a incorporar posiblemente otras pruebas, como por ejemplo en la denuncia por falso testimonio, en el juicio por falso testimonio, que es un juicio que independientemente de este, ¿verdad? Es otro juicio. Es otro juicio, claro. Allí se van a tener que examinar los audios que no se examinaron en el primer juicio. ¿Servirán después para el otro juicio? Eso déjenmelo evaluar. Porque vio que cuando yo le decía que es cirugía mayor, además tampoco quiero adelantar a que Pablo va al penal, ¿no? O sea, claro, porque la otra parte juega y puede ver la estrategia. Entonces, ¿qué sucede? Acá hay prueba que se está produciendo. Todo lo que se vaya a producir se va a incorporar en el Tribunal de Apelaciones. Lo que yo digo es esto. Si los ministros del Tribunal de Apelación leen el expediente y leen el acta notarial, no les puede quedar absolutamente ninguna duda que los acusados son culpables. ¿Qué tiempo manejan ahora? Pero es un cambio. Normalmente está demorando a veces hasta un año. Sí, 6, 7, 8 meses, 6, un año. 7, 8 meses. Ahora, es un cambio sustancial que brinda el nuevo código, ¿no? Digo, que en una segunda instancia a un Tribunal de Apelaciones vos le puedas incluir, porque antes los ministros tomaban el expediente, leían lo que había decidido un juez en primera instancia y decían, resolvió bien, resolvió mal. Sí, ¿Queda firme o cambia? Estamos viendo, claro, yo no digo experimentando, estamos utilizando todos los derechos y todas las posibilidades que nos está otorgando el código para ver si en este caso podemos reenderezarlo. Es más, sería novedoso esto, digo, bastante novedoso, de la producción de nueva prueba o de la presentación de nueva prueba en una segunda instancia. Fíjese, claro, sería una declaración de audiencia de testigos en segunda instancia. Exacto. No en presencia del juez, sino en presencia de un tribunal de apelación. Exacto. Estamos hablando de esta posibilidad que da el nuevo código, pero ¿qué garantías tenemos los ciudadanos de que no se den ese cúmulo de errores imperdonables que se dieron en este proceso que ha llevado, como usted decía, se cometió otro homicidio posteriormente, que no hubiera ocurrido si la persona ya hubiera estado encarcelada? Hay que prevenir situaciones. Yo creo que en realidad da para mucho la pregunta y me parece sumamente inteligente, pues es un tema para abordar. Hay un tema que yo creo, en primer lugar, de capacitación de recursos humanos, lo digo con toda sinceridad, ¿verdad? Es decir, por más que este caso se podrá decir fue al principio, fue de los primeros casos, el hecho ocurrió en el límite de vigencia del código, creo que el 3 de noviembre, y el código comenzó a regir el 1 de noviembre. No todos los abogados pueden estar capacitados para llevar los casos a juicio. Puede ser un excelente abogado, un excelente letrado, un excelente consultor, pero una cosa diferente es preparar un caso para juicio. Se necesitan recursos para eso, recursos reales. ¿Cuántos casos puede tener un abogado particular, tanto en materia civil, penal, de familia? ¿Cuántos? Puede tener 10, 15, a veces no los puede manejar, tiene que formar equipos. Claro. ¿Cómo hace un fiscal para tener 100 casos? Para manejar 100 casos, no en dictámenes, mirando expedientes, haciendo dictámenes, no, imaginando el caso. Yo quiero tratar de transmitir esa sensación de que cuando uno está preparando un juicio tiene que poco menos agarrar un pizarrón y empezar a armar esquemas
conocer testigos, no solamente el manejo de las leyes, no solamente el manejo del encuadre jurídico, lo mismo que hace un médico cuando va a operar. Tiene que estar en el tema. Entonces tú no puedes estar saltando de un tema a otro. Esto ya está, esto ya está, esto ya está. Es sacarlo y despacharlo como si fuesen churros. No, y para eso se necesita capacitación, se necesitan recursos humanos, por un lado. Por otra parte, hay funciones que se tienen que cumplir y que si no se cumplen se tienen que sancionar. Los errores inexcusables, yo diría, son causas hasta destitución de funcionarios públicos. La ineptitud es una causa. Un médico forense que no extrae la bala en la autopsia, o que luego la propia fiscal le eche la culpa a la familia de la víctima que no pidió la exhumación porque querían hacer el entierro. A ver, no. Hay límite en el proceder. Quizás el actuar judicial incluso. El actuar judicial muchas veces también se aparta de lo que son las pautas de cómo se debe aplicar el derecho. Pues yo no puedo entender, sigo hasta el día de hoy sin entender, cómo no se valora que si las denuncias por extravío de un celular se hizo 1 hora y media después, que hicieron las llamadas, se le dé valor a eso. ¿Me explico? Como un elemento de decir, bueno, no quedó probado que las hizo la persona. No, al revés. Quedó probado que le hizo la persona porque la denuncia se hizo después. Pero la pregunta de todo esto, ¿eso se produjo? ¿Eso se produjo? Esa llamada, esa denuncia. No, la foto quedó por la ¿Se denuncia, produjo sí, en el momento de la audiencia? Sí. Porque muchas veces No. se reúnen pruebas, Tal cual. pero si no se produce en la audiencia ante los ojos del que viene totalmente libre al caso. Ahora va a haber otros ojos que van a examinar todo el expediente. A mí me preocupa mucho, y comparto la preocupación, de cómo poder prevenir, o cómo actuar, cómo podemos actuar nosotros. Errores se pueden cometer siempre. Ojo con esto, todos podemos cometer errores. Yo los he cometido en mi profesión. Todos podemos cometer errores. Pero acá la preocupación es la cadena de errores. La cadena de errores que lleva... Un error de yo digo, ese cúmulo de circunstancias que dice, esto parece imposible. En diferentes instancias. Parece imposible que haya y no ocurrido. protagonizado por un actor judicial, sino son varios. Claro, es fundamental, en el nuevo código es fundamental que la policía trabaje totalmente coordinado con la fiscalía. Totalmente coordinado con la fundamental. Yo recuerdo de estar en una etapa de juicio oral, en la producción de pruebas en la audiencia, de verlo y de ver trabajar, por ejemplo, la doctora Verónica Bujarina en Rivera con el caso del asesinato y violación de la niña Joana Valentina Walter Ferreira. Fue impresionante la producción de pruebas, de cómo se... Porque tiene que ser eso, tiene que tener... tiene que saber desenvolverse en la audiencia. Exacto. Pero mira, a la hora de producir pruebas. Hay un dicho, yo recuerdo muchos casos, pero he estado acá por ese, el caso de Gregorio Álvarez. Yo recuerdo en un momento cuando a mí me daba vergüenza la producción de toda la prueba que se estaba produciendo. A ver si me digo. Entonces llegó un momento que me presento al juzgado a decir, mire, yo le voy a presentar esto, yo no sé, usted presente. Después se evalúa. Claro. Como que siempre me quedó eso, ¿me entiende? Es decir, tú presentas pruebas, presentas. Y después el propio abogado tiene tiempo para evaluar en los alegatos finales qué son los hechos que resultan probados de esa prueba. Lo peor es no producir pruebas. Claro. O producirla y no presentarla. Eso es a lo que voy. O sea, producirla en la indagatoria, en la investigación. Claro, de nada sirve que quede en la carpeta. Y después que Sí, quede en la carpeta. o tener conocimiento y decir, no, ya con lo que tengo es suficiente. Es suficiente. Nunca es suficiente. Ha quedado plenamente demostrado, ¿no? Pero mira, a mí me gusta poner muchos ejemplos deportivos. Es un partido que tú vas ganando y decías... No, pero es que lo que más miedo me da de todo este relato es la ley del mínimo esfuerzo de los funcionarios, que son los que todos hacemos, cada uno en la vida, con su granito, hacemos que la rueda gire. Si los operadores de la justicia, en sus diferentes ámbitos, trabajan de ese modo, con esa poca gana, digamos... Frente a un homicidio, ¿no? Producto de una rapiña. Digo, también es importante marcarlo el caso, generó ¿no? una revuelta social en la zona, con un impacto de esa magnitud. Da muy pocas esperanzas, sí, ¿no? Fíjate que independientemente que el código le otorgue el derecho a la víctima y al denunciante a participar, esos derechos se supone que tienen que estar tutelados por quien los defiende. A mí me consta que en este caso, bueno, lógicamente, con el cambio de fiscal ha habido un involucramiento muchísimo mayor.
Pero también tengo que decir, mira, aprovecho, yo